¿Sabías que Gille Ávila profetizó una señal específica que verías con tus propios ojos antes del arrebatamiento? Una revelación tan poderosa que el mismo evangelista temblaba al compartirla, sabiendo que cuando esta señal se manifestara, significaría que el tiempo se había agotado para la humanidad. Hermanos, durante más de 5 décadas de ministerio, José Joaquín Gille Ávila recibió revelaciones extraordinarias que marcaron a generaciones enteras. Pero entre todas sus profecías, visiones y mensajes ungidos, existe una que sobresale por encima de todas las demás. Una revelación que el siervo de Dios guardó como el tesoro más sagrado de su ministerio, compartiéndola solo en momentos específicos, cuando el Espíritu Santo lo dirigía. Esta no es una profecía más entre tantas que circulan en nuestros días. Esta es la señal que Dios mostró a su siervo Gille Ávila como el último aviso antes del rapto de la iglesia. Una señal tan clara, tan evidente, que cuando aparezca no habrá lugar para dudas ni interpretaciones. El reloj profético habrá llegado a sus últimos segundos. ¿Por qué esta revelación es tan importante? Porque Gille Ávila no era un hombre común. Dios lo levantó como un profeta para esta generación, un evangelista que sanó enfermos, resucitó muertos y recibió visiones directas del trono de la gracia. Cuando hablaba, millones escuchaban. Cuando profetizaba, sus palabras se cumplían con precisión matemática. Y cuando recibió esta visión sobre la señal final, entendió que había recibido la revelación más importante de su ministerio. Durante años, el evangelista compartió fragmentos de esta visión en cruzadas, conferencias y mensajes privados. Algunos lo escucharon, otros no comprendieron la magnitud de lo que estaba revelando. Pero ahora, cuando observamos los eventos que se desarrollan ante nuestros ojos, comenzamos a entender que aquella señal que Gille Ávila describió está manifestándose en nuestros días. Hermano, hermana, si estás viendo este mensaje, no es casualidad. Dios te ha dirigido hasta aquí porque necesita que entiendas la urgencia del momento que estamos viviendo. La señal que Gille Ávila profetizó no es algo que está por venir en un futuro lejano. Es algo que ya está sucediendo, algo que puedes observar si sabes dónde mirar y cómo interpretar los tiempos. ¿Recuerdas las palabras del mismo Jesús cuando dijo que conoceríamos la proximidad de su venida por las señales? Gille Ávila recibió la revelación específica de cuál sería esa señal final, esa que marcaría el momento cuando ya no habría más tiempo para la predicación, más tiempo para el arrepentimiento, más tiempo para prepararse. El momento final ha llegado. Las palabras que una vez parecían lejanas ahora resuenan con una urgencia que hace temblar el corazón de todo verdadero creyente. La señal está aquí. La profecía se está cumpliendo. Y tú, que has sido llamado a conocer esta revelación, tienes la responsabilidad de estar preparado y ayudar a preparar a otros. En los próximos minutos, te revelaremos exactamente cuál es esa señal que Gille Ávila describió, cómo la identificó a través de las Escrituras y por qué su manifestación actual confirma que estamos viviendo los últimos momentos antes del arrebatamiento de la iglesia. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu perspectiva sobre los tiempos finales. Para comprender la magnitud de la revelación que estamos a punto de compartir, primero, debemos reconocer quién fue realmente José Joaquín Gille Ávila y por qué sus profecías tienen un peso tan extraordinario en el mundo cristiano. No estamos hablando de un predicador común, sino de un hombre que Dios levantó como un verdadero profeta para los últimos tiempos. Nacido en Camuy, Puerto Rico, Gille Ávila experimentó su primer encuentro sobrenatural con Dios a los 28 años, cuando una visión divina transformó completamente su vida. Desde ese momento, su ministerio estuvo marcado por manifestaciones sobrenaturales que dejaban a multitudes asombradas, sanidades instantáneas, resurrecciones de muertos y visiones proféticas se convirtieron en la marca distintiva de su llamado. Pero aquí está lo que muchos no saben. Gille Ávila no solo sanaba enfermos,
sino que recibía revelaciones directas sobre el futuro de la humanidad. Durante más de 5 décadas, documentó meticulosamente cada visión, cada palabra profética que Dios le daba. Sus archivos personales contenían profecías que se cumplieron con precisión asombrosa, décadas después de ser pronunciadas. El evangelista profetizó sobre eventos mundiales, crisis económicas, desastres naturales y cambios políticos con una exactitud que desafiaba toda lógica humana. Predijo terremotos específicos, el surgimiento de líderes mundiales y transformaciones tecnológicas que parecían imposibles en su época. Cada profecía cumplida aumentaba la credibilidad de sus revelaciones futuras. Lo que distinguía a G.J. Ávila de otros ministros era su conexión directa con el trono de Dios. No hablaba por interpretación humana, sino por revelación divina, y entre todas sus profecías, la más importante, la más urgente, era aquella sobre la señal final antes del arrebatamiento. Ahora que comprendes la autoridad profética de este siervo de Dios, es momento de descubrir cómo recibió la revelación más importante de su ministerio. Fue en 1987, durante una vigilia de oración en Bayamón, Puerto Rico, cuando G.J. Ávila recibió la visión que cambiaría para siempre su comprensión sobre los tiempos finales. El evangelista había estado ayunando durante 7 días, buscando el rostro de Dios por la condición espiritual de la iglesia, cuando suddenly el Espíritu Santo lo transportó en visión. En esta experiencia sobrenatural, G.J. Ávila vio una secuencia de eventos que culminarían con el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que más lo impactó no fueron los eventos en sí, sino una señal específica que aparecería justo antes del rapto. Una señal tan clara y evidente que cualquier creyente preparado podría reconocerla. El evangelista describió cómo en la visión, un ángel del Señor le mostró una imagen que se repetiría 3 veces, enfatizando su importancia. «Esta es la señal», le dijo el ángel. «Cuando veas esto manifestarse en la tierra, sabrás que el tiempo del arrebatamiento ha llegado». Lo que G.J. Ávila vio esa noche fue tan impactante que inicialmente dudó en compartirlo públicamente. El siervo de Dios entendía la responsabilidad tremenda de proclamar una revelación de tal magnitud. Durante meses, siguió buscando confirmación divina, estudiando las Escrituras y pidiendo más luz sobre lo que había recibido. La confirmación llegó a través de sueños proféticos adicionales y revelaciones que otros siervos de Dios recibieron independientemente. Pastores en diferentes países comenzaron a reportar visiones similares, sin conocer la experiencia de G.J. Ávila. Era evidente que Dios estaba revelando esta verdad a múltiples vasos para confirmar su veracidad. Cuando finalmente decidió compartir la revelación, lo hizo con temor y temblor, sabiendo que esta profecía marcaría el inicio de una cuenta regresiva irreversible. La señal que había visto no era simbólica ni alegórica, era literal, física, observable a simple vista. Pero antes de revelar exactamente qué vio, necesitamos examinar cómo esta revelación encuentra su fundamento en las Sagradas Escrituras. G.J. Ávila nunca aceptaba una revelación que no tuviera base bíblica sólida. Como verdadero siervo de Dios, sometía cada visión, cada profecía, al escrutinio de las Sagradas Escrituras. La revelación sobre la señal final no fue la excepción, y lo que descubrió en su estudio bíblico confirmó poderosamente lo que había visto en visión. El evangelista identificó múltiples pasajes que respaldaban su revelación, comenzando con las palabras del mismo Jesús en Mateo 24. Cuando los discípulos preguntaron sobre las señales de su venida y del fin del mundo, Cristo no solo les habló de guerras y rumores de guerras, sino de una señal específica que aparecería justo antes de su regreso. En Lucas 21, 25, 28, Jesús declaró: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas».
Pero aquí está el detalle que revolucionó la comprensión de G.J. Ávila. Estas palabras no describen eventos separados, sino una secuencia conectada que culmina con una manifestación específica. El evangelista descubrió que la palabra griega traducida como señales en este pasaje indica no solo eventos sobrenaturales, sino una señal particular que serviría como el último aviso. El siervo de Dios también encontró confirmación en Daniel 12:4, donde se profetiza que en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero la conexión más poderosa la halló en Apocalipsis 6:12-14, donde Juan describe exactamente la misma manifestación que él había visto en visión. Durante 3 años, G.J. Ávila estudió cada detalle de estos pasajes en los idiomas originales, consultando con eruditos bíblicos y maestros en hebreo y griego. Cada investigación confirmaba lo que había recibido por revelación. Existía una señal específica, claramente descrita en las Escrituras, que marcaría el momento final antes del arrebatamiento. La base bíblica era irrefutable. Ahora era tiempo de entender cómo esta profecía antigua estaba comenzando a cumplirse en nuestros días. Você está certo. Peço desculpas pela confusão. Vou desenvolver os capítulos 4, 5 y 6 directamente aquí para você. Daniel 12:4 contiene una de las profecías más precisas sobre los últimos tiempos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. G.J. Ávila reconoció en esta escritura una clave fundamental para identificar la proximidad del arrebatamiento. Durante una revelación recibida en 1993, el Espíritu Santo mostró a G.J. Ávila cómo esta profecía de Daniel no se refería solamente al avance tecnológico general, sino a un tipo específico de conocimiento que se multiplicaría exponencialmente en los últimos días. El evangelista vio que la frase «muchos correrán de aquí para allá» no describía únicamente viajes físicos, sino la velocidad con que la información circularía por todo el planeta. El siervo de Dios profetizó que llegaría un tiempo cuando las noticias viajarían instantáneamente de un continente a otro, cuando las personas podrían comunicarse cara a cara sin importar la distancia, y cuando el conocimiento estaría disponible para cualquiera con solo presionar un botón. En los años 80 y 90, estas declaraciones parecían fantasía pura. Pero aquí está lo que hace escalofriante esta revelación. G.J. Ávila específicamente predijo que cuando esta explosión de conocimiento alcanzara su punto máximo, la señal final aparecería simultáneamente. El evangelista enseñaba que Daniel 12:4 y la señal del arrebatamiento estaban íntimamente conectadas en el plan profético de Dios. Hoy, cuando observamos cómo la información viaja a la velocidad de la luz, cómo las redes sociales conectan instantáneamente a millones de personas y cómo el conocimiento se duplica cada pocos meses, entendemos que esta profecía se ha cumplido completamente. El aumento exponencial de la ciencia y la tecnología que vemos actualmente coincide exactamente con lo que G.J. Ávila reveló décadas atrás. El tiempo de Daniel 12:4 ha llegado. La ciencia se ha aumentado más allá de toda comprensión humana. Y si estás viendo este mensaje ahora, compartiendo esta revelación a través de tecnología que confirma la profecía de Daniel, entonces necesitas saber qué más está ocurriendo en paralelo. Si esta revelación está impactando tu corazón, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación sobre la apostasía de los últimos días te ayudará a entender por qué muchos no están preparados para lo que se avecina. La segunda confirmación que G.J. Ávila recibió sobre la proximidad del arrebatamiento fue una revelación devastadora sobre el estado espiritual de la Iglesia en los últimos tiempos. En una visión recibida durante 1995, el evangelista vio cómo una gran apostasía se extendería como cáncer por toda la cristiandad, preparando el escenario para la manifestación de la señal final. El siervo de Dios describió cómo vio iglesias llenas de personas, pero vacías del Espíritu Santo. Observó púlpitos ocupados por hombres que predicaban mensajes que tranquilizaban la conciencia, en lugar de confrontar el pecado. En su visión,
Multitudes cantaban y gritaban, pero sus corazones estaban lejos de Dios, cumpliendo exactamente la profecía de 2 Timoteo 3:5, sobre quienes tienen apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. G. Ávila profetizó específicamente sobre la proliferación de doctrinas que negarían la necesidad del arrepentimiento, que prometerían prosperidad sin santidad y que convertirían la gracia de Dios en libertinaje. El evangelista advirtió que esta apostasía no vendría desde afuera de la iglesia, sino desde sus propias entrañas, cumpliendo las palabras de Pablo sobre los tiempos peligrosos de los últimos días. Pero lo más impactante de esta revelación fue cuando G. Ávila vio que la apostasía alcanzaría su punto culminante justo antes de que apareciera la señal del arrebatamiento. El evangelista explicó que Dios permitiría esta gran separación para distinguir claramente entre el trigo y la cizaña antes de la cosecha final. Hoy, cuando observamos el estado de muchas congregaciones, cuando vemos cómo doctrinas extrañas han penetrado en denominaciones históricas, y cuando presenciamos la tolerancia hacia pecados que antes eran claramente condenados, entendemos que esta profecía también se está cumpliendo ante nuestros ojos. La apostasía que G. Ávila profetizó ya no es una advertencia futura, sino una realidad presente, y donde hay apostasía, también surgen los falsos profetas que el evangelista identificó como parte de esta decepción masiva. En 1998, durante una concentración en el Coliseo de Puerto Rico, G. Ávila recibió una de las revelaciones más perturbadoras de su ministerio. El Espíritu Santo le mostró cómo, en los días previos al arrebatamiento, surgirían falsos profetas con un poder de engaño tan sofisticado que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos, cumpliendo literalmente las advertencias de Mateo 24:24. El evangelista vio en visión cómo estos falsos ministros no serían identificables por doctrinas obviamente heréticas, sino por sutiles desviaciones de la verdad. Tendrían apariencia de piedad, realizarían señales y prodigios mentirosos, y proclamarían mensajes que sonarían bíblicos en la superficie, pero que estarían diseñados para adormecer espiritualmente a los creyentes. G. Ávila describió específicamente cómo estos engañadores promoverían fechas específicas para el arrebatamiento, creando expectativa falsa y posterior desilusión cuando sus predicciones fallaran. También profetizó sobre falsos profetas que negarían la inminencia del rapto, enseñando que aún faltaban años o décadas para su cumplimiento, adormeciendo así a los creyentes en falsa seguridad. Lo que hace única esta revelación es que G. Ávila vio cómo estos falsos profetas aparecerían en masa justo antes de la manifestación de la señal final, como una última estrategia satánica para desviar la atención de los verdaderos indicadores proféticos. El evangelista enseñó que su proliferación sería, en sí misma, una confirmación de que el arrebatamiento estaba muy cerca. El siervo de Dios advirtió que estos engañadores utilizarían las mismas plataformas y medios que los siervos legítimos, haciendo extremadamente difícil discernir entre la verdad y el error sin una conexión íntima con el Espíritu Santo. Por eso enfatizaba constantemente la necesidad de conocer las Escrituras y mantener una vida de oración profunda. Hoy, cuando observamos la multiplicación exponencial de profetas en redes sociales, cada uno con sus propias revelaciones contradictorias, entendemos que esta advertencia también se está cumpliendo ante nuestros ojos. Pero en medio de toda esta confusión y engaño, existe una esperanza. Las verdaderas señales proféticas están convergiendo simultáneamente, confirmando que estamos en el momento exacto que G. Ávila describió. En una revelación extraordinaria recibida en el año 2000, G. Ávila vio algo que cambió completamente su comprensión sobre los tiempos finales. El Espíritu Santo le mostró cómo todas las profecías bíblicas sobre los últimos días no se cumplirían de manera aislada, sino que convergerían simultáneamente en un periodo muy específico de la historia, como las contracciones de una mujer en trabajo de parto. El evangelista describió esta visión comparándola con un reloj profético gigantesco, donde todas las manecillas apuntarían al mismo momento.
Vio cómo las señales en el cielo, las crisis en la tierra, el aumento del conocimiento, la apostasía de la Iglesia y la proliferación de falsos profetas ocurrirían todas al mismo tiempo, creando una sinfonía profética que anunciaría la inminencia del arrebatamiento. Durante esta visión, G. Ávila observó una imagen que lo marcó profundamente. Vio mapas del mundo donde luces proféticas se encendían simultáneamente en diferentes continentes. Cada luz representaba el cumplimiento de una profecía específica, y cuando todas estuvieran encendidas al mismo tiempo, la señal final aparecería inmediatamente después. Pero aquí está el detalle que hace temblar. G. Ávila vio que esta convergencia no duraría años, sino apenas meses. El evangelista profetizó que cuando todas las señales se manifestaran simultáneamente, el tiempo restante se mediría en semanas, no en años. Esta convergencia sería como un aviso final de Dios a la humanidad. El siervo de Dios enseñó que los creyentes preparados podrían identificar esta convergencia, observando cuidadosamente los eventos mundiales y comparándolos con las profecías bíblicas. No sería necesario ser un erudito para reconocer que todas las piezas del rompecabezas profético estaban encajando simultáneamente. Hoy, cuando observamos crisis económicas globales, conflictos internacionales, desastres naturales, apostasía religiosa y avances tecnológicos ocurriendo todos al mismo tiempo, entendemos que estamos presenciando exactamente la convergencia que G. Ávila profetizó. Pero entre todas estas señales convergentes, existe una que tiene especial significado en el plan profético de Dios: el papel de Israel como el reloj profético divino. Durante su ministerio, G. Ávila recibió múltiples revelaciones específicas sobre Israel y su papel central en los eventos que precederían al arrebatamiento. En 1994, durante una vigilia en Jerusalén, el evangelista tuvo una experiencia sobrenatural que reveló el papel único de la nación judía como el reloj profético de Dios para determinar la proximidad del rapto de la Iglesia. El Espíritu Santo mostró a G. Ávila cómo el renacimiento de Israel en 1948 había iniciado la cuenta regresiva final de la historia humana. El evangelista vio que esta fecha no era coincidencia, sino el cumplimiento exacto de profecías milenarias que marcaban el inicio de la generación que vería el arrebatamiento. Según su revelación, Israel sería como las hojas de la higuera que Jesús mencionó en Mateo 24, 32, 34. En esta visión, G. Ávila observó eventos específicos relacionados con Israel, que servirían como indicadores del tiempo final. Vio guerras donde Israel sería victorioso contra múltiples enemigos. Vio el reconocimiento internacional de Jerusalén como capital y vio preparativos para la reconstrucción del templo que acelerarían dramáticamente conforme se acercara el arrebatamiento. Lo que hace única esta revelación es que G. Ávila vio cómo Israel no solo sería una señal pasiva, sino que los eventos relacionados con esta nación activarían sobrenaturalmente la manifestación de la señal final del arrebatamiento. El evangelista enseñó que cuando Israel alcanzara cierto punto en el cumplimiento profético, esto desencadenaría automáticamente la aparición de la señal que había visto en su primera visión. El siervo de Dios profetizó específicamente sobre alianzas políticas que involucrarían a Israel, sobre descubrimientos arqueológicos en Jerusalén y sobre desarrollos tecnológicos israelíes que tendrían implicaciones proféticas. Cada evento relacionado con Israel acercaría más el momento del arrebatamiento. Hoy, cuando observamos cómo Israel ha firmado los acuerdos de Abraham, cómo Jerusalén es reconocida internacionalmente como su capital, y cómo los preparativos para el tercer templo avanzan aceleradamente, entendemos que estas profecías también se están cumpliendo ante nuestros ojos. Si estas revelaciones sobre Israel están confirmando tus sospechas sobre los tiempos que vivimos, no olvides darle like a este video y suscribirte para no perderte ningún detalle, porque lo que viene sobre los preparativos del tercer templo te dejará sin aliento sobre cuán cerca estamos realmente del arrebatamiento. En 1996,
Durante una experiencia profética extraordinaria en el monte del templo en Jerusalén, G.J. Ávila recibió una de las revelaciones más específicas sobre los preparativos para la reconstrucción del tercer templo y su conexión directa con la proximidad del arrebatamiento. Esta visión fue tan detallada que el evangelista inicialmente dudó en compartirla públicamente, debido a sus implicaciones políticas y proféticas. En esta revelación, el Espíritu Santo transportó a G.J. Ávila en visión donde pudo observar los preparativos exactos que precederían a la reconstrucción del templo. Vio cómo se desarrollarían las investigaciones arqueológicas, cómo se prepararían los instrumentos sagrados, cómo se entrenarían los sacerdotes levíticos y cómo se obtendría el consenso político necesario para iniciar la construcción. El evangelista describió vívidamente cómo vio artesanos judíos trabajando secretamente en la fabricación de los utensilios del templo, siguiendo exactamente las especificaciones bíblicas. Observó el entrenamiento de jóvenes levitas en los rituales sacerdotales y vio cómo se realizaban investigaciones genéticas para confirmar el linaje sacerdotal. Todo esto ocurría mientras el mundo permanecía mayormente ignorante de estos preparativos. Pero lo que hizo temblar a G.J. Ávila fue cuando vio que estos preparativos no tomarían décadas en completarse, sino que se acelerarían dramáticamente en los años inmediatamente anteriores al arrebatamiento. El evangelista profetizó que cuando los preparativos del templo alcanzaran cierto punto de avance, esto sería una confirmación inequívoca de que la señal final estaba a punto de manifestarse. El siervo de Dios también vio cómo los desarrollos relacionados con el tercer templo causarían controversias internacionales que involucrarían a las principales potencias mundiales. Estos conflictos diplomáticos serían parte del escenario que precedería al arrebatamiento. Hoy, cuando observamos cómo el Instituto del Templo en Jerusalén ha recreado todos los instrumentos sagrados, cómo se han identificado sacerdotes con linaje levítico confirmado por ADN, y cómo se han localizado las piedras exactas para la reconstrucción, entendemos que esta profecía también avanza hacia su cumplimiento. Los preparativos que una vez parecían imposibles, ahora son realidades documentadas, confirmando que el reloj profético está marcando los últimos minutos antes de la manifestación de la señal que G.J. Ávila vio. En 1999, G.J. Ávila recibió una revelación que cambiaría su perspectiva sobre los eventos que precederían inmediatamente al arrebatamiento. Durante una noche de oración intensa, el Espíritu Santo le mostró cómo, paradójicamente, en medio de la apostasía y el engaño de los últimos días, ocurriría simultáneamente el avivamiento más poderoso en la historia de la cristiandad. El evangelista vio en visión cómo millones de personas alrededor del mundo experimentarían un despertar espiritual súbito y sobrenatural. Este avivamiento no vendría a través de campañas evangelísticas tradicionales, sino mediante manifestaciones directas del poder de Dios que serían imposibles de negar o explicar por medios naturales. G.J. Ávila observó cómo estas manifestaciones ocurrirían en hogares, calles, oficinas y lugares donde nunca antes se había predicado el Evangelio. En esta revelación, el siervo de Dios vio específicamente cómo sueños y visiones proféticas se multiplicarían exponencialmente entre personas que nunca habían tenido experiencias sobrenaturales. Observó cómo niños profetizarían con autoridad apostólica, cómo ancianos recibirían revelaciones extraordinarias y cómo jóvenes tendrían encuentros directos con Jesucristo que los transformarían instantáneamente. Pero aquí está lo que hace única esta revelación. G.J. Ávila vio que este despertar espiritual global sería la última cosecha de almas antes del arrebatamiento y que su intensidad sería proporcional a la proximidad del rapto. El evangelista enseñó que cuando este avivamiento alcanzara su punto máximo de manifestación, significaría que solo quedaban días o semanas antes de la aparición de la señal final. El evangelista profetizó que este despertar tendría características únicas, conversiones masivas e instantáneas, sanidades milagrosas documentadas científicamente
y revelaciones proféticas que se cumplirían inmediatamente. Sería como si Dios acelerara sobrenaturalmente su obra para completar la cosecha antes del arrebatamiento. Hoy, cuando observamos testimonios extraordinarios llegando desde todos los continentes, cuando vemos cómo las redes sociales están llenas de testimonios de encuentros sobrenaturales, y cuando presenciamos un hambre espiritual sin precedentes, especialmente entre los jóvenes, entendemos que este despertar ya comenzó. Pero así como este avivamiento se intensifica, también se intensifica la persecución contra aquellos que experimentan este despertar genuino. Durante una revelación recibida en 2001, G.J. Ávila vio una de las realidades más sobrias sobre los días inmediatamente anteriores al arrebatamiento: la intensificación dramática de la persecución contra los cristianos verdaderos. El Espíritu Santo le mostró cómo esta persecución no vendría únicamente de gobiernos ateos o religiones opuestas, sino principalmente desde dentro del mismo cristianismo apóstata. En esta visión perturbadora, el evangelista observó cómo creyentes que experimentaran el despertar espiritual genuino serían catalogados como extremistas religiosos por aquellos que profesaban ser cristianos, pero habían adoptado una forma diluida del evangelio. Vio cómo las iglesias apóstatas colaborarían con autoridades gubernamentales para silenciar a quienes predicaran el evangelio verdadero y advirtieran sobre la inminencia del arrebatamiento. G.J. Ávila describió específicamente cómo esta persecución se manifestaría a través de censura en medios de comunicación, cancelación de plataformas digitales, pérdida de empleos y hasta encarcelamiento de predicadores que mantuvieran la sana doctrina. El evangelista vio que predicar sobre la segunda venida de Cristo se convertiría en un delito de odio en muchas naciones que anteriormente se consideraban cristianas. Lo que hace escalofriante esta revelación es que G.J. Ávila vio cómo la intensidad de esta persecución sería directamente proporcional a la proximidad del arrebatamiento. El evangelista enseñó que cuando la persecución contra los santos alcanzara su punto máximo, esto sería una confirmación de que la señal final estaba a punto de manifestarse. El siervo de Dios profetizó que esta persecución serviría como purificación final de la iglesia, separando definitivamente a los verdaderos creyentes de los falsos. Aquellos dispuestos a sufrir por el nombre de Cristo serían los mismos que estarían preparados para el arrebatamiento. Hoy, cuando observamos la cancelación de predicadores en redes sociales, la censura de contenido cristiano y la creciente hostilidad hacia quienes predican sobre los últimos tiempos, entendemos que esta profecía también se está cumpliendo ante nuestros ojos. Esta persecución creciente es parte de un colapso más amplio del sistema mundial que G.J. Ávila profetizó como preámbulo a la señal final. Si estas revelaciones sobre la persecución te están impactando y quieres estar preparado para lo que viene, asegúrate de darle like y suscribirte ahora, porque lo que sigue sobre el colapso del sistema mundial te ayudará a entender por qué estos eventos están acelerándose tan dramáticamente. En 2003, durante una de sus últimas revelaciones públicas, G.J. Ávila recibió una visión devastadora sobre el colapso sistemático de las estructuras políticas, económicas y sociales mundiales, que precederían inmediatamente al arrebatamiento. El Espíritu Santo le mostró cómo este colapso no sería accidental, sino orquestado divinamente para preparar el escenario donde la señal final pudiera manifestarse con máximo impacto. El evangelista vio en visión cómo las economías más poderosas del mundo experimentarían crisis simultáneas que desafiarían toda lógica financiera. Observó cómo las monedas perderían valor de manera acelerada, cómo los sistemas bancarios fallarían inesperadamente, y cómo la desconfianza en las instituciones financieras se extendería globalmente como una epidemia incontrolable. En esta revelación, G.J. Ávila también vio el colapso de sistemas políticos que parecían inquebrantables. Observó cómo gobiernos estables serían derrocados súbitamente, cómo alianzas internacionales históricas se disolverían, y cómo el caos civil se extendería por naciones que habían gozado de paz durante décadas. El evangelista vio que estos eventos ocurrirían con una velocidad
que dejaría atónitos a los analistas políticos mundiales. Pero lo más impactante de esta visión fue cuando G.J. Ávila vio que este colapso mundial no duraría años, sino meses, y que alcanzaría su punto crítico exactamente cuando la señal final del arrebatamiento apareciera. El evangelista enseñó que Dios usaría este colapso para captar la atención de toda la humanidad hacia los cielos, donde la señal se manifestaría de manera inconfundible. El siervo de Dios profetizó específicamente sobre el surgimiento de líderes mundiales que prometerían soluciones rápidas a estas crisis, pero que en realidad estarían preparando el camino para el sistema del anticristo, que se establecería después del arrebatamiento. Hoy, cuando observamos la inflación descontrolada, las crisis bancarias, la inestabilidad política global y la pérdida de confianza en las instituciones tradicionales, entendemos que este colapso sistemático ya comenzó y se está acelerando exactamente como G.J. Ávila lo profetizó. Pero en medio de todo este caos mundial, comenzarán a manifestarse fenómenos sobrenaturales que prepararán el escenario para la señal final que el evangelista vio. En 2004, G.J. Ávila recibió una de las revelaciones más extraordinarias de su ministerio sobre los fenómenos sobrenaturales que precederían inmediatamente a la manifestación de la señal final del arrebatamiento. Durante una vigilia de 3 días, el Espíritu Santo le mostró cómo el velo entre lo natural y lo sobrenatural se adelgazaría dramáticamente en los días previos al rapto de la iglesia. El evangelista vio en visión cómo apariciones angélicas se multiplicarían exponencialmente alrededor del mundo, no solo a creyentes, sino también a personas que nunca habían tenido experiencias espirituales. Observó cómo estos ángeles aparecerían con mensajes específicos sobre la proximidad del arrebatamiento, preparando sobrenaturalmente a la humanidad para el evento más importante de la historia. En esta revelación, G.J. Ávila también vio fenómenos atmosféricos inexplicables que desafiarían toda comprensión científica. Observó luces extrañas en el cielo que formarían patrones específicos, sonidos celestiales que se escucharían simultáneamente en múltiples continentes, y manifestaciones de gloria divina que serían captadas por cámaras y documentadas por medios de comunicación seculares. Pero aquí está lo que hace única esta revelación. G.J. Ávila vio que estos fenómenos sobrenaturales no serían eventos aislados, sino que seguirían una secuencia específica que culminaría exactamente con la aparición de la señal final. El evangelista enseñó que estos fenómenos servirían como avisos progresivos de Dios, cada uno más intenso que el anterior, preparando a la humanidad para el momento culminante. El siervo de Dios profetizó específicamente sobre sanidades milagrosas que ocurrirían masivamente, sin intervención humana, sobre resurrecciones de muertos que serían documentadas médicamente, y sobre manifestaciones de fuego celestial que aparecerían en lugares sagrados alrededor del mundo. Hoy, cuando observamos los múltiples reportes de apariciones angélicas, cuando vemos videos de luces inexplicables en el cielo, y cuando presenciamos testimonios de sanidades sobrenaturales que desafían la medicina, entendemos que estos fenómenos ya comenzaron a manifestarse. Estos eventos sobrenaturales están preparando el corazón de la humanidad para recibir las instrucciones finales que G.J. Ávila recibió sobre cómo prepararse para el arrebatamiento. Durante sus últimos años de ministerio, G.J. Ávila recibió revelaciones específicas sobre cómo los creyentes debían prepararse espiritualmente para el arrebatamiento. En 2005, el Espíritu Santo le mostró que no bastaría con simplemente conocer sobre la proximidad del rapto, sino que era crucial preparar el corazón y la vida de manera específica para estar listos cuando la señal final apareciera. El evangelista recibió instrucciones detalladas que dividió en 3 áreas fundamentales de preparación. Primera, la purificación personal. G.J. Ávila vio cómo los creyentes debían examinar sus vidas bajo la luz del Espíritu Santo, confesando y abandonando todo pecado oculto que pudiera impedirles ser arrebatados. El siervo de Dios enfatizó que pequeñas concesiones al pecado se convertirían en grandes obstáculos en el momento del rapto. Segunda, la oración intercesora.
En visión, G.J. Ávila observó cómo los santos que serían arrebatados se caracterizarían por una vida de oración constante e intercesión por otros. Vio que aquellos que oraban por la salvación de familiares y amigos serían los primeros en ser tomados en el arrebatamiento. Pero aquí está la revelación más impactante. G.J. Ávila vio que habría creyentes que, aunque conocieran sobre la proximidad del arrebatamiento, no estarían preparados espiritualmente cuando éste ocurriera. El evangelista advirtió que el conocimiento profético sin preparación espiritual resultaría en una tragedia eterna. Tercera, la vigilancia espiritual. El siervo de Dios enseñó que los creyentes preparados mantendrían sus ojos espirituales abiertos, discerniendo los tiempos y reconociendo las señales que otros pasarían por alto. Esta vigilancia incluía mantenerse alejados de entretenimientos y distracciones mundanas que pudieran adormecer la sensibilidad espiritual. G.J. Ávila también profetizó sobre la importancia de mantener comunión constante con otros creyentes preparados, creando redes de apoyo espiritual que se fortalecerían mutuamente mientras esperaban el arrebatamiento. Hoy, cuando observamos cuántos creyentes viven distraídos por las preocupaciones del mundo, entendemos la urgencia de estas instrucciones de preparación. Si estas instrucciones de preparación están despertando tu espíritu y quieres asegurarte de estar listo, dale like a este video y suscríbete para recibir más revelaciones, porque lo que viene sobre el llamado urgente al arrepentimiento podría ser tu última oportunidad de prepararte adecuadamente. En sus últimas revelaciones públicas, G.J. Ávila recibió del Espíritu Santo uno de los mensajes más urgentes e intensos de su ministerio, un llamado desesperado al arrepentimiento para aquellos que aún no habían entregado completamente sus vidas a Cristo. El evangelista vio que este llamado sería la última oportunidad de salvación antes de que la puerta de la gracia se cerrara con el arrebatamiento. En una visión recibida en 2006, G.J. Ávila observó cómo el Espíritu Santo se movería con intensidad sobrenatural en los corazones de millones de personas alrededor del mundo, convenciéndolas de pecado y llamándolas al arrepentimiento genuino. Vio que este mover no estaría limitado a iglesias o reuniones religiosas, sino que ocurriría en hogares, lugares de trabajo y espacios públicos donde las personas menos lo esperarían. El evangelista describió vívidamente cómo personas que habían resistido el evangelio durante años experimentarían súbitamente una convicción profunda de su condición espiritual. Vio que muchos llorarían incontrolablemente al darse cuenta de cuán cerca estaban de perderse eternamente, y que este quebrantamiento los llevaría a una conversión genuina e irreversible. Pero aquí está la revelación más solemne. G.J. Ávila vio que este llamado al arrepentimiento tendría una duración limitada, y que cuando la señal final apareciera, ya no habría más oportunidades de salvación. El evangelista enseñó que la manifestación de la señal marcaría el fin del tiempo de gracia, y que después de ese momento, aquellos que no hubieran respondido al llamado quedarían para enfrentar la tribulación. El siervo de Dios profetizó específicamente sobre familiares de creyentes que experimentarían este llamado intenso al arrepentimiento en los días inmediatos anteriores al arrebatamiento. Vio que muchas familias que habían orado durante años por la salvación de sus seres queridos verían el cumplimiento de sus oraciones justo antes del rapto. G.J. Ávila también advirtió sobre la importancia de no endurecer el corazón cuando este llamado llegara, porque sería literalmente la última oportunidad. Hoy, cuando observamos testimonios de personas experimentando convicción sobrenatural y conversiones extraordinarias, entendemos que este llamado final ya comenzó. Pero mientras este llamado al arrepentimiento se intensifica, también se intensifica la separación final entre el trigo y la cizaña que el evangelista profetizó. En 2007, durante una de sus revelaciones más profundas, G.J. Ávila recibió una visión extraordinaria sobre cómo Dios separaría definitivamente el trigo de la cizaña en los días inmediatamente anteriores al arrebatamiento. El Espíritu Santo le mostró que esta separación no sería un proceso gradual,
sino un evento súbito y sobrenatural que revelaría claramente quiénes eran verdaderos hijos de Dios y quiénes eran simplemente religiosos. El evangelista vio en visión como personas que habían compartido el mismo púlpito, la misma congregación y aparentemente la misma fe, serían sobrenaturalmente divididas por el poder de Dios. Observó que algunos creyentes experimentarían una unción y poder espiritual extraordinarios, mientras que otros, que parecían igualmente espirituales, serían despojados de toda manifestación divina, revelando que nunca habían tenido una relación genuina con Cristo. En esta revelación, G. Ávila describió específicamente cómo esta separación se manifestaría a través de diferentes reacciones a la verdad profética. Vio que los verdaderos creyentes responderían con gozo y expectativa a las noticias sobre la proximidad del arrebatamiento, mientras que los falsos cristianos reaccionarían con incredulidad, burla o indiferencia hacia las mismas verdades. Pero aquí está lo que hace escalofriante esta revelación. G. Ávila vio que esta separación sería tan clara y evidente que incluso los no creyentes podrían distinguir entre los verdaderos cristianos y los falsos. El evangelista enseñó que el poder de Dios se manifestaría tan intensamente en los verdaderos santos que sería imposible fingir o imitar esta unción genuina. El siervo de Dios profetizó que familias serían divididas por esta separación, que matrimonios serían confrontados con la realidad de que solo uno de los cónyuges era verdaderamente salvo, y que congregaciones enteras se dividirían cuando la luz de Dios revelara el estado real del corazón de cada persona. G. Ávila también vio que esta separación aceleraría dramáticamente conforme se acercara el momento del arrebatamiento, siendo más intensa en los días inmediatamente anteriores a la manifestación de la señal final. Hoy, cuando observamos divisiones inexplicables en familias cristianas y congregaciones que se separan por temas que antes no causaban conflicto, entendemos que esta separación sobrenatural ya comenzó. Esta separación preparará el escenario perfecto para el momento culminante que G. Ávila vio, el sonido de la trompeta final, en la revelación más extraordinaria de su ministerio, recibida en 2008. G. Ávila experimentó una visión tan real y detallada sobre el momento exacto del arrebatamiento que el evangelista lloró durante días después de recibirla. El Espíritu Santo lo transportó sobrenaturalmente para presenciar el instante preciso cuando sonaría la trompeta final y los santos serían arrebatados de la tierra. En esta visión, el evangelista describió cómo escuchó primero un silencio sobrenatural que se extendería por toda la tierra durante aproximadamente 30 minutos. Un silencio tan profundo que incluso los sonidos naturales como el viento, las aves y el movimiento de los océanos cesarían completamente. G. Ávila vio que este silencio serviría como la calma antes de la manifestación más gloriosa en la historia de la humanidad. Después de este silencio, el evangelista observó cómo una luz dorada comenzaría a aparecer en el horizonte oriental, extendiéndose gradualmente hasta cubrir todo el cielo. Esta luz no sería como la del sol, sino una luz divina que penetraría a través de las nubes, las montañas y los edificios, siendo visible para toda persona en la tierra simultáneamente. Pero aquí está el momento que hizo temblar a G. Ávila. Vio cómo, en el instante culminante, una trompeta sonaría con tal poder que toda la creación vibraría a su frecuencia. El evangelista describió que este sonido no se escucharía solo con los oídos físicos, sino que resonaría en el espíritu de cada persona viva, siendo imposible ignorar o malinterpretar. En ese momento supremo, G. Ávila vio cómo los cuerpos de los santos se transformarían instantáneamente, adquiriendo una gloria que los haría brillar como estrellas. Observó que algunos serían tomados desde sus hogares, otros desde sus trabajos y otros desde las calles, pero todos experimentarían la misma transformación gloriosa simultáneamente. El evangelista también vio que aquellos que permanecieran en la tierra presenciarían este evento con terror absoluto, entendiendo inmediatamente que habían perdido la oportunidad más importante de sus vidas. Esta visión del arrebatamiento
conecta directamente con las revelaciones que G.J. Ávila recibió sobre lo que sucedería inmediatamente después en la tierra. Si esta descripción del arrebatamiento está impactando tu corazón y quieres estar seguro de ser parte de este evento glorioso, dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene sobre las consecuencias inmediatas del arrebatamiento te motivará a asegurar tu preparación espiritual. En 2009, G.J. Ávila recibió una de las visiones más sobrias y perturbadoras de su ministerio sobre las consecuencias inmediatas que enfrentaría la humanidad después del arrebatamiento de la Iglesia. El Espíritu Santo le mostró específicamente los primeros días y semanas posteriores al rapto, revelando una realidad tan devastadora que el evangelista inicialmente dudó en compartir estos detalles públicamente. En esta revelación, el siervo de Dios vio cómo el mundo entero sería sumergido en un caos indescriptible inmediatamente después del arrebatamiento. Observó accidentes masivos causados por la desaparición súbita de conductores, pilotos y operadores de maquinaria pesada. Vio colapsos en sistemas de comunicación, energía eléctrica y suministro de alimentos cuando millones de trabajadores clave simplemente desaparecieran de sus puestos. El evangelista describió vívidamente el pánico psicológico que se apoderaría de aquellos que quedaran. Vio que muchos perderían la cordura al darse cuenta de que sus seres queridos cristianos habían sido arrebatados mientras ellos permanecían. Observó suicidios masivos de personas que no podrían soportar la realidad de haber perdido su oportunidad de salvación. Pero aquí está la revelación más devastadora. G.J. Ávila vio que inmediatamente después del arrebatamiento, el Espíritu Santo sería quitado de la tierra, dejando a la humanidad sin la capacidad de experimentar convicción de pecado o genuino arrepentimiento. El evangelista enseñó que aunque algunas personas podrían convertirse durante la tribulación, sería incomparablemente más difícil que antes del arrebatamiento. En su visión, G.J. Ávila también observó cómo líderes mundiales emergerían rápidamente con explicaciones alternativas para las desapariciones masivas. Vio que muchos atribuirían el evento a intervención extraterrestre, experimentos científicos o evacuaciones secretas, negando rotundamente cualquier explicación sobrenatural o bíblica. El siervo de Dios profetizó específicamente sobre el surgimiento acelerado del sistema del anticristo, que aprovecharía el caos post-arrebatamiento para implementar un gobierno mundial unificado bajo el pretexto de restaurar el orden y la estabilidad. Hoy, cuando observamos cuán frágiles son nuestros sistemas globales y cuán dependientes somos de tecnología y personal especializado, entendemos que las consecuencias que G.J. Ávila describió son perfectamente plausibles. Estas revelaciones sobre el post-arrebatamiento nos llevan al mensaje final de esperanza que el evangelista compartió para fortalecer a los creyentes en estos últimos días. En sus últimas revelaciones públicas antes de partir con el Señor, G.J. Ávila recibió un mensaje de esperanza tan poderoso y consolador que transformó la perspectiva de miles de creyentes sobre los tiempos finales. En 2010, durante una vigilia especial en San Juan, Puerto Rico, el Espíritu Santo le dio palabras específicas de aliento para aquellos que vivirían los días inmediatamente anteriores al arrebatamiento. El evangelista compartió cómo en visión, el Señor Jesucristo le habló directamente, diciéndole: «Dile a mi pueblo que no tema, porque aunque vengan días de gran tribulación sobre la tierra, mis escogidos serán guardados bajo la sombra de mis alas. Los que me han amado y guardado mi palabra, no verán la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero». G.J. Ávila describió vívidamente cómo vio que, incluso en medio del caos mundial y la persecución intensificada, los verdaderos creyentes experimentarían una paz sobrenatural que sobrepasaría todo entendimiento. El evangelista observó que mientras el mundo se desintegraba, los santos brillarían con la gloria de Dios, siendo preservados milagrosamente de las crisis que devastarían a otros. Pero aquí está la promesa más hermosa que G.J. Ávila recibió. Vio que ningún verdadero hijo de Dios que estuviera vivo, cuando apareciera la señal final,
sería dejado atrás en el arrebatamiento. El evangelista enseñó que la fidelidad de Dios garantizaba que todo aquel que hubiera nacido de nuevo y mantuviera su fe hasta el final, sería transformado y llevado en las nubes al encuentro del Señor. El siervo de Dios también recibió revelación sobre la recompensa especial que recibirían aquellos que permanecieran fieles durante estos últimos días difíciles. Vio coronas especiales y posiciones de autoridad en el reino milenial que serían otorgadas específicamente a los santos de los últimos tiempos que hubieran perseverado hasta el fin. Guille Ávila profetizó que los creyentes de esta generación final tendrían el privilegio único de presenciar el cumplimiento de profecías que generaciones anteriores solo pudieron vislumbrar desde lejos. Este mensaje de esperanza nos prepara para entender la confirmación final de que todo lo que Guille Ávila profetizó está manifestándose en nuestros días. Después de examinar meticulosamente todas las revelaciones que Guille Ávila recibió durante más de 5 décadas de ministerio, llegamos a la conclusión inevitable e impactante. La señal que el evangelista profetizó sobre el arrebatamiento no es algo que está por venir en un futuro lejano, es algo que está manifestándose ante nuestros ojos en este mismo momento de la historia. Hemos visto cómo el cumplimiento de Daniel 12:4 se ha materializado con la explosión exponencial del conocimiento y las comunicaciones globales. Hemos observado la apostasía masiva infiltrándose en denominaciones que antes mantenían la sana doctrina. Hemos presenciado la proliferación de falsos profetas utilizando las mismas plataformas que los siervos legítimos. Hemos documentado la convergencia simultánea de todas las señales proféticas que Guille Ávila identificó como indicadores del tiempo final. La situación de Israel como reloj profético de Dios ha alcanzado puntos de cumplimiento que parecían imposibles hace apenas décadas. Los preparativos para el tercer templo han avanzado más allá de toda expectativa. El despertar espiritual global se intensifica mientras la persecución contra los verdaderos creyentes aumenta exponencialmente. El colapso del sistema mundial acelera su ritmo, y los fenómenos sobrenaturales se multiplican por todo el planeta. Pero aquí está la revelación que debe hacer temblar a todo verdadero creyente. Todos estos eventos que Guille Ávila profetizó como precursores de la señal final no están simplemente comenzando a cumplirse, sino que han alcanzado un punto de convergencia que indica que la señal misma está a punto de manifestarse. El evangelista enseñó que cuando todas estas profecías se cumplieran simultáneamente, la aparición de la señal final sería cuestión de días o semanas, no de años. Hermano, hermana, si has llegado hasta este punto del mensaje, no ha sido casualidad. Dios te ha dirigido a esta revelación porque necesita que entiendas que el momento final ha llegado. La cuenta regresiva que Guille Ávila vio en sus visiones ha llegado a sus últimos números. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Has entregado completamente tu vida a Cristo? ¿Estás viviendo en santidad y vigilancia? El tiempo de preparación está llegando a su fin. La señal que Guille Ávila profetizó está a punto de aparecer en los cielos, y cuando eso suceda, ya no habrá más tiempo. El momento final ha llegado. Maranata, ven Señor Jesús. Hermanos, hemos revelado la profecía más importante de Guille Ávila. Todas las señales que él vio están convergiendo ahora. Daniel 12:4, cumplido, apostasía global, falsos profetas, Israel restaurado, preparativos del templo, persecución intensificada y fenómenos sobrenaturales, todo simultáneamente. El evangelista advirtió, cuando estas señales converjan, la señal final aparecerá en días, no años. El momento final ha llegado. Si no estás preparado espiritualmente, arrepiéntete hoy. Entrega tu vida completamente a Cristo. Purifica tu corazón. Mantente vigilante. Comparte urgentemente este mensaje. Alguien necesita esta advertencia final. ¿Quieres conocer exactamente cuál es la señal específica que Guille Ávila vio? Suscríbete y activa las notificaciones. En el próximo video, revelaremos por primera vez los detalles exactos de esa señal final
que cambiará la historia para siempre. No te lo pierdas. Tu eternidad podría depender de ello.